Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, como todos los viernes. La verdad es que siempre cuando vemos caras nuevas, pues nos gusta porque se nota que unos a otros se van comunicando las conferencias que tenemos. Y por otro lado, pues vemos a aquellos amigos nuestros que de forma continuada pues asisten y nos acompañan. Y esto pues nos llena de alegría porque quiere decirse que aquellas conferencias que nosotros ofrecemos pues son de interés de todos aquellos que estáis aquí, como por ejemplo hoy tenemos la compañía pues de un amigo de esta casa, de un amigo muy querido de esta casa, como es Alfredo Alonso. Él es psicólogo clínico, tiene su trabajo enfocado desde ese punto de vista, espiritista, y nos va a hablar de un tema pues muy interesante como es el bajo astral, o lo que muchos llaman pues el umbral, donde posiblemente pues muchos de nosotros hayamos estado y que no queremos volver otra vez. Para lo cual pues lógicamente tenemos la oportunidad que nos ofrecen en el día a día de ir mejorando y de ir olvidándonos aquellos recuerdos que todavía cuando soñamos pues permanecen en nuestro inconsciente y que afloran naturalmente en las horas donde nuestro cuerpo descansa. Alfredo, te queremos agradecer como siempre que estés aquí junto a nosotros. Yo sé, porque lo sé, que dejas cuando vienes aquí tu consulta, dejas tus pacientes o clientes, como tú lo quieras llamar, tú dices amigos, y que esta casa es tuya y que adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Hacemos una prueba de sonido, si oye bien, si oye bien, al fondo también, sí, correcto. Bueno, buenas tardes a todos, como siempre es un placer estar aquí con ustedes, gracias a la amable invitación de nuestros buenos amigos Juan Miguel y María Jesús. Es común en todas las religiones y sistemas espiritualistas hablar de lugares que se encuentran más allá de nuestro ambiente físico habitual. Cada uno los denomina de una forma: cielo, infierno, purgatorio, los cristianos, Naraka y Nirvana, el budismo, Anar Barzahi Jannat, el islam, el Averno romano, los planos o esferas astrales, los espiritualistas, etcétera, etcétera. Aunque cada uno de ellos los ha puesto, trazado y utilizado de muy diversa forma. No han coincidido en absoluto ninguno de ellos. Respetando profundamente las creencias de todos ellos, como también la posición de los que no creen que exista nada más que lo material y medible por nuestros sentidos y la ciencia que disponemos, hoy vamos a hablar del bajo astral, también llamado por algunos umbral. ¿Y bajo qué óptica vamos a hablar? Pues la del espiritualismo, que en breves palabras defiende la existencia de un ser o inteligencia suprema, la de espíritus o seres no materiales, la inmortalidad del alma humana, la comunicación entre los llamados vivos y los muertos y algunas teorías incluso la reencarnación. Los datos que voy a exponer están extraídos de innumerables comunicaciones recibidas por esos sensitivos llamados normalmente mediums y emitidos por las personas que dejaron esta tierra y ahora ocupan el mundo espiritual como espíritus. Esos espíritus, antes personas físicas como cualquiera de nosotros, han intentado esclarecernos para que conozcamos lo que existe en el más allá, una vez cruzada la frontera de lo que nosotros llamamos muerte. Recordemos antes de nada, y para evitar cualquier equívoco o mala interpretación, que todo esto no está científicamente comprobado en absoluto, porque la ciencia humana al día de hoy todavía no reconoce el espíritu, ni mucho menos la vida más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque no los puede medir
con el método experimental actual. Veamos la etimología de algunas palabras que van a salir a lo largo de esta charla. Cielo viene del latín celum, con el mismo significado, y del vocablo latino cedere, cortar, seccionar. Y es que para los romanos, curiosamente, el cielo era una región cortada en esferas concéntricas. Infierno viene del latín infernum o inferus, inferior, abajo, y designaba el espacio donde se enterraban a los muertos. Posteriormente el cristianismo cambió esto y lo transformó en el lugar donde van los malos y malvados. Purgatorio viene del latín purgatorium, que significa que limpia o purifica. Astral viene del latín astralis y significa lo relativo a los astros o las estrellas. Ángel viene del griego angelos y significa el mensajero o el que anuncia. Diablo viene del griego diabolos y significa calumniador o el que separa. Demonio viene del griego daimon y significa genio o divinidad menor. Estas dos últimas palabras, diabolos y daimon, tomaron el sentido maligno que les caracteriza hoy en día debido a los escritores cristianos del siglo I después de Cristo, ya que antes no tenían ese sentido en absoluto, ¿no? Un demonio era un espíritu, un genio. Espíritu viene del latín spiritus y del verbo spirare, soplar, significa soplo. Umbral, por fin, antes se decía lumbral, viene de la confluencia de las palabras latinas limen y lumen y significaba la parte inferior de la entrada de la casa, del dintel. Posteriormente se tomó como paso principal o entrada de cualquier cosa o proceso. En el mundo espiritualista se ha utilizado el término umbral para designar una zona espiritual específica, próxima a nuestro mundo físico. Aparece en algunos libros mediúmnicos ingleses y americanos de finales del siglo XIX y principios del XX, y después fue utilizada esta expresión con mucha frecuencia en las comunicaciones del espíritu André Luiz, a través del médium espírita brasileño Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, en la primera mitad del siglo XX. Para partir de una base, veamos la composición del ser humano siempre bajo el punto de vista espiritualista. Tenemos varias partes. El físico, que es bien conocido en nuestro mundo, y el que vemos con nuestros ojos, del que se sabe o creemos que sabemos la mayor parte de él. El doble etérico, de materia sutil, por tanto no visible, que rodea al físico y es donde se reciben las señales de los cuerpos superiores. Y el anterior, es decir, el doble etérico y el cuerpo físico, desaparecen con lo que llamamos muerte, ambos. El cuerpo astral, también llamado por otros periespíritu, de materia sutil, no visible, que rodea como una burbuja al físico y está conectado a él por lo que las teorías antiguas llamaban el cordón de plata. En realidad se supone que es un cable electrobiomagnético. Cuando dormimos, el periespíritu se desplaza del cuerpo, el cuerpo físico, saliendo del mismo, pero permanece unido a él. Y ante cualquier estímulo, un sonido, un ruido, un movimiento que alcance el cuerpo físico, vuelve inmediatamente a su posición habitual. Es decir, no se queda en el espacio, sino que vuelve a nosotros. Solo cuando se produce la muerte del cuerpo físico, y no en todos los casos, el periespíritu o el cuerpo astral abandona definitivamente el cuerpo carnal. Digo no en todos los casos porque a veces se da la circunstancia que el periespíritu sigue unido al lado del cuerpo muerto, incluso aun cuando éste esté putrefacto. ¿Por qué? Por alguna condición espiritual negativa de la persona. Pero al final siempre se produce esa separación. Es decir, nadie se queda eternamente pegado a sus despojos. Lo que pasa es que tiene que darse algún tiempo, para algunos mucho tiempo. Ese perispíritu que decimos, ese cuerpo astral, también contiene al espíritu, que tiene su carcasa, por así decirlo, llamada cuerpo mental. ¿El espíritu qué es? Pues es la chispa divina que tenemos en cada uno de nosotros, el resultado de nuestra propia evolución. Es el que contiene todas las experiencias, no solo de esta vida, sino desde la creación, desde que cada uno de nosotros fuimos creados.
Desde ese espíritu o alma emanan las órdenes que a través del filtro del perispíritu y del doble etérico, ¿dónde llegan? Pues al cuerpo físico, a nuestra vida normal mientras estamos aquí en la dimensión de la Tierra. Todo esto que hemos dicho forma, por así decirlo, una especie de conjunto que podríamos comparar con las capas de una cebolla, siempre con la pobreza del lenguaje humano, ¿no? Pues bien, al producirse la muerte física, el cuerpo físico y el doble etérico se quedan aquí, como hemos dicho, y el cuerpo astral, el mental y el espíritu van a otra dimensión vibratoria. ¿En función de qué? De su nivel de vibración. Entre los espiritualistas es común hablar de planos o esferas astrales. Algunas teorías dicen que hay 7 planos y cada uno de ellos está dividido en innumerables subplanos. Es difícil para nuestra mentalidad tridimensional entender esto, pero imaginemos una muñeca rusa, una matrioshka, que ustedes conocerán, lo habrán visto muchas veces. Hay, como saben, muchas muñecas una dentro de otra. El mundo astral es parecido, unos planos o esferas penetradas a los otros, con sus límites entre cada uno. Esos límites son vibratorios. En la muñeca no hay continuidad de una a otra, están separadas por la madera, ¿verdad? En el mundo espiritual no existe esa barrera material, pero sí hay una diferencia de vibración. Los espíritus que están en un plano inferior no pueden subir al superior, no pueden pasar porque la diferencia de vibración es insoportable para ellos. De la misma forma, los espíritus que están en un plano superior tienen que reducir o bajar su vibración para pasar al plano inmediatamente inferior. Esa diferencia vibratoria es tan especial que los espíritus de un plano inferior no pueden notar ni ver a los de un plano superior al suyo. Eso es muy fácil de comprobar para nosotros. Imagínense estar en un lugar oscuro totalmente y de repente salir al sol. Ninguno de nosotros podría con esa luminosidad durante un tiempo. Tendríamos que cerrar los ojos. No podríamos con esa luz. Los espíritus, la diferencia de vibración les pasa algo parecido. Bueno, nos habíamos quedado en las partes de ese ser humano, ¿no? Al morir el cuerpo físico, en función de la vibración que tengamos marcada en nuestro cuerpo astral, en nuestro perispíritu, que es fruto de nuestros pensamientos y actos mientras hemos estado en la vida, en la carne, somos automáticamente atraídos por el plano o esfera espiritual que nos corresponda. No hay tribunales divinos ni humanos que nos juzguen. Lo que cuenta es el nivel vibratorio que tengamos. ¿Cómo se refleja eso en el perispíritu? Pues muy fácil, por medio del tono, del color y la luminosidad. En el más allá no se puede mentir, porque nuestros pensamientos se reflejan. ¿Dónde? En el perispíritu. Entonces el engaño es imposible. Allí se ve exactamente lo que piensa cada uno realmente, ¿no? Todo se ve. Nuestros más recónditos pensamientos surgen con total claridad. Uno mismo va directamente atraído como el hierro por el imán al nivel vibratorio que le corresponde. Decíamos que en función del patrón vibratorio reflejado en nuestro perispíritu por el color y la luminosidad, somos atraídos por ese plano o esfera y vamos allí. El bueno va donde los buenos y el menos bueno va donde los menos buenos. Y eso no es eternamente, como algunas religiones nos han contado durante siglos, sino que llegado un momento todos los espíritus evolucionan y tienen la posibilidad de abandonar las esferas o planos inferiores e ir a otro plano superior, aunque ese momento puede ser muy largo en tiempo terrestre para algunos. Esos planos o esferas espirituales no son lugares geográficos, sino estados de conciencia, porque en el más allá el pensamiento lo es casi todo. Cuando miramos arriba al cielo, al pensar en el cielo miramos arriba. Imaginamos también el infierno como una caverna abajo, llena de fuego, con demonios, con cuernos, tridentes, haciendo sufrir a las almas. Nos hacemos erróneamente la idea de un lugar. ¿Por qué? Porque posiblemente nuestra configuración tridimensional nos lleva a que sea más fácil imaginar un lugar que un estado vibratorio particular.
Para comprenderlo más fácilmente, ustedes pueden ponerse en su propio lugar, en su cama cuando están dormidos. No se mueven físicamente de la misma, no salen de la misma, generalmente salvo que sean sonámbulos, pero sus sueños, sus pensamientos, al estar dormidos, crean multitud de escenarios donde ustedes se mueven, ríen, lloran, se desplazan y pasan por multitud de situaciones diversas. Su cuerpo es tridimensional, pero sus sueños, sus pensamientos, abandonan ese espacio tridimensional donde está el cuerpo físico dormido y alcanza ¿el qué? Pues otras dimensiones distintas. Por cierto, hay dos palabras muy empleadas en lugar de vivo y muerto. Me refiero a encarnados o desencarnados. Como son muy citadas en todos los textos espiritualistas, conviene conocerlas. Así que cuando oigan desencarnado, se refiere a un espíritu que ha abandonado el cuerpo físico. Y cuando oigan encarnado, pues nos referimos a nosotros mismos, a lo que llamamos vivos, con nuestro cuerpo físico en la tierra. Nosotros, señores y señores, somos pues encarnados, estamos todavía en la carne. Como esta charla se refiere al bajo astral o umbral, podemos hacer un símil o una ligera referencia con lo que han dicho las religiones, y a lo mejor así también se entiende mejor, e incorporaría lo que se ha dado a llamar en infierno y purgatorio, pero de forma muy diferente a lo que ustedes hayan oído sobre esos lugares. Es una zona destinada a depurar las energías mentales negativas, los residuos que acompañan a nuestro espíritu cuando muere nuestro cuerpo físico. Allí está para su depuración todo lo que no tiene sentido para la vida espiritual superior: odio, venganza, vanidad, soberbia, etcétera, etcétera. Empleando otras palabras, lo que es tóxico para el espíritu y muchas personas llevamos consigo cuando muere nuestro cuerpo físico. Algunos autores espirituales, a través de sus comunicaciones con médiums encarnados, citan que existen tres divisiones en ese bajo astral umbral. Dicen que existe el inicial, el medio y el profundo. Recordemos, no son tres lugares, sino tres estados de conciencia donde se agrupan los espíritus, los desencarnados. El umbral inicial, ¿dónde comienza? Comienza en la superficie terrestre donde estamos. Y ahí se encuentran innumerables espíritus que nos acompañan a nosotros, a los que estamos vivos, a los encarnados, simplemente separados por leyes vibratorias. Espíritus que no saben que han muerto, que buscan el contacto con sus seres queridos en sus casas, en sus trabajos, en todo momento, que les hablan, les gritan y se desesperan porque naturalmente nadie les oye y piensan que están enfadados o molestos con ellos. Otros hay que buscan sus cosas, su dinero, sus coches, sus amantes, su propio piso, finca o palacio, que creen que siguen siendo suyos y no comprenden por qué hay otras personas que están ocupándoles. Y entonces algunos, ¿qué es lo que hacen? Se intentan hacer imposible la vida a esos inquilinos no deseados que están en sus casas. ¿Por qué? Porque les consideran intrusos o ladrones. ¿Qué están haciendo en mi casa? Si es mi casa, o mi castillo, o mi chalet, ¿por qué tiene que haber una gente aquí? Han entrado y son ocupas, tengo que echarles, etcétera, etcétera. Otros innumerables espíritus que han estado apegados a diversos excesos o vicios, como pueden ser el sexo, el alcohol o las drogas, persiguen desesperadamente a los encarnados que disfrutan de esos vicios, agarrándose como lapas, valga esa expresión, e intentando extraer las sensaciones que tienen los vivos para sentirlas ellos también. Para ello, ¿qué hacen? Influyen mentalmente en los encarnados para que consuman o se exciten más y más, y de esa manera al encarnado satisfacer su impulso, también el espíritu satisface el suyo. De la misma forma, espíritus de delincuentes y asesinos influyen en las bandas criminales para incentivar crímenes de toda clase. Unas veces los espíritus desencarnados no saben que han muerto, no son conscientes que han muerto, pero en otras ocasiones sí, y algunos siguen cometiendo maldades pues de la misma forma que lo hacían cuando estaban vivos en la tierra. ¿Cómo explicar esto? Me parece difícil de tragar, de entender. Pues es muy fácil. Ya hemos dicho que nadie cambia cuando atravesamos la frontera del más allá. Y el que está muy apegado a las cosas materiales de este mundo,
continúa estándolo allí y necesita los mismos estímulos que cuando estaba vivo. Y se preguntarán, ¿y Dios y los buenos espíritus qué hacen para evitar esto? Es sencillo, Dios respeta a tope el libre albedrío humano y depende de cada uno de nosotros cómo tratemos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Si durante nuestra estancia como encarnados en la tierra hemos vivido para la materia y para nuestro egoísmo particular, al desencarnar seguiremos siendo así, egoístas, hasta que nos cansemos, y en ese momento podemos cambiar algo nuestro patrón vibratorio, y eso hará que recibamos la ayuda necesaria, que siempre está pendiente de ese cambio. Es decir, no nos dejan sueltos, no nos dejan perdidos, siempre hay esa posibilidad. No consiste, sin embargo, solo en creer en el mundo espiritual o en seguir una religión. Nuestros pensamientos, sentimientos y obras son los que valen, los que mandan. Un ateo con buen patrón vibratorio puede alcanzar más rápidamente un plano espiritual elevado que una persona muy religiosa con un bajo nivel vibratorio. Así que, señoras y señores, no crean que se puede abrir una cuenta corriente en el cielo por hecho de asistir a reuniones o rituales de ningún tipo, o desgranar peticiones u oraciones a Dios solo con los labios, sin el corazón, y continuar siendo egoístas con los demás. De la misma forma, no se gana la asistencia de los buenos espíritus a la hora de la muerte por solo asistir a un centro espírita, recibir pases o tomar agua fluidificada. Quien así lo cree se llevará un buen chasco, una gran decepción cuando abandone su cuerpo físico. ¿Qué es necesario? La reforma interior para que nuestro patrón vibratorio luzca más y mejor. ¿Y esa reforma qué es? ¿Qué conlleva? Sobre todo un esfuerzo de nuestra propia voluntad. Veamos. El que sea egoísta necesitará ser más desprendido y generoso y solidario. El que siente violencia o ira necesitará ejercitar la paciencia y la tolerancia. El orgulloso necesitará humildad. El lujurioso deberá dominar sus instintos. El avaro necesitará ser más generoso y desprendido de los bienes materiales. El perezoso necesitará trabajar y esforzarse. El corrupto necesitará ser honesto y responsable, etcétera, etcétera. Fácil en teoría, ¿verdad? Para verlo ahí es muy sencillo. Sin embargo, no debe serlo tanto cuando parece que necesitamos más de una vida para conseguir mejorar y adquirir un nivel vibratorio adecuado. En ese umbral inicial que decíamos, en esas tres partes que está dividido, ¿qué hay? Hay puestos de socorro dirigidos por los buenos espíritus que ayudan a quienes, pues a los que realmente mejoran su nivel vibratorio y les llevan allí para que se recuperen. Una pequeña historia para esta parte inicial del umbral. Está extraída de un libro de la medium Benalúcia Marense de Carballo y está dictado por el espíritu Antonio Carlos. Lo leo tal como viene en el libro, ¿no? Visité un puesto de socorro situado en el umbral para entrevistar a Celia, una asistida que estuvo durante años en la zona umbralina. La encontré en una enfermería y después de saludarle y explicar el motivo de mi visita, le ayudé a acomodarse en la cama y me senté en una silla a su lado. ¿Cómo estás, Celia?, fue mi primera pregunta. Comparando con lo que he sufrido, estoy bien, pero todavía me siento inquieta, con dolores y mucha tristeza. ¿Por qué estás triste? Remordimientos, respondió Celia suspirando. Uno de los mandamientos de Dios es no matarás. Es el más importante para mí. Jesús dijo, no hagas al otro lo que no quieras para ti. No quería ser una asesina, pero infringí las leyes divinas. Si volvieses en el tiempo, ¿matarías? No. De verdad, nunca volvería a cometer ese acto. ¿Podrías contarme lo que pasó? Un chantaje, exclamó Celia. Voy a contarte todo. Era una chica guapa y agradable que soñaba con ser rica para tener muchas cosas. No era pobre, sino de clase media. Mi madre falleció cuando yo era adolescente y después mi padre se casó de nuevo. Pero a mí no me gustó mi madrastra. Mi padre me daba una mensualidad y me fui a vivir a otro barrio. Cuando me faltaron recursos, me hice amante de una persona que meses después me dejó. Me trasladé a una ciudad grande y me prostituí. Viví de esta forma durante 2 años.
Una tía, hermana de mi madre, me llamó para ir a vivir con ella en una ciudad alejada donde vivía. Me fui, me hizo continuar mis estudios y me convirtió en su heredera. Me enamoré y me casé. Nadie conocía allí mi pasado. Tuve 3 hijos y pasaron los años. Un día un hombre me reconoció y me empezó a hacer chantaje. Le pagué 2 veces, pero decidí acabar con esa extorsión. Quedé con él en un lugar apartado, cogí un arma de mi marido y le disparé dejándole allí tirado. La policía descubrió el cuerpo días más tarde, pero como era un delincuente y le buscaban, dedujeron que había sido un ajuste de cuentas entre bandas. Pensé que me había quedado libre, pero este hombre tenía un amante que fue a mi casa y me amenazó veladamente. Esa mujer estaba hospedada en la ciudad de al lado, en un motel sencillo. No esperé a que me hiciese chantaje. Por la noche fui allí y la maté. De nuevo la policía no pudo descubrirme. Pasaron los años. Mi marido tuvo un amante y quería separarse de mí para estar solo con ella. Eso nos vendría muy mal económicamente a mis hijos y a mí. No adelantaría nada matando al amante, porque mi marido podía encontrar otra. Entonces planeé la muerte de mi marido como si hubiera sido un robo. Todo salió bien y nadie lo descubrió. Pero la vida da muchas vueltas. Mis hijos dividieron la herencia, se lo gastaron todo y nos quedamos en la ruina. ¿Cómo desencarnaste?, pregunté. Fue un infarto. Mi cuerpo físico murió y me quedé presa a él durante mucho tiempo. Después fui al umbral y sufrí mucho. Ninguno de los 3 que asesiné me perdonó. Se vengaron. Habían sufrido y me hicieron sufrir. No debería haber mentido y fingido ser lo que no era. Si volviese en el tiempo, contaría la verdad a mi tía, que como era bondadosa, no iba a condenarme. Después se lo contaría a mi novio antes de casarme. Si él no me quisiese, después de esto, nos separaríamos. Un error fue llevando a otro. E incluso cuando apareció el chantajista, debería habérselo contado a mi marido y no haber cedido al chantaje. No necesitaba matar a nadie. Debería haber aceptado la separación. Con mi esposo vivo, mis hijos no habrían perdido todo. ¿Les pediste perdón?, dije. Sí, lo pedí, pero me lo negaron. ¿Sabes de ellos? De la pareja no sé más. Mi ex marido fue asistido también. ¿Qué planes tienes?, quise saber. Quiero estar bien y tener el perdón de los 3. Me gustaría aprender para argumentar con ellos, en especial con la pareja, para explicarles que ellos también lo hicieron mal. No se debe hacer chantaje. Celia se quejó de dolores. Recé en voz alta, me acompañó y se durmió más tranquila. Esto que han oído es un ejemplo de una persona que por la vida que llevó deambuló por el umbral, fue víctima de sus anteriores víctimas y al final su patrón vibratorio mejoró y fue asistida en un puesto de socorro, los que decíamos que existían allí. En el umbral inicial no solo están los espíritus desencarnados, también nosotros, los encarnados, cuando dormimos, podemos ir allí, en función siempre de nuestro nivel vibratorio. Los hay que descansan y su espíritu se encuentra a poca distancia, por encima del cuerpo físico. Otros pasean por la habitación o la casa. Y hay quienes salen de la casa y van a otros lugares, a otros sitios. Unos mantienen su conducta elevada, buscando ayudar y crecer, y en ocasiones son llevados al umbral en misión de rescate o asistencia, codo con los espíritus superiores. Otros, sin embargo, van al umbral por afinidad, en busca de aquello que tenían en mente en el momento de dormir, o bien obedeciendo a deseos o instintos inferiores. Estos últimos corren el riesgo de ser víctimas de espíritus perturbados unidos al umbral, que les vampirizan y manipulan, en algunos casos llegando a interferir en su vida física, creando problemas familiares, enfermedades, trastornos psicológicos, dificultades profesionales, económicas, etcétera, etcétera. Vayamos al umbral medio. Recordemos que había 3, inicial, medio y profundo. En este umbral medio las organizaciones de los espíritus inferiores existen. Crean ciudades, instituciones, fortalezas e incluso lugares donde se imparten enseñanzas, parecidos a nuestras universidades, pero todo va dirigido al mal, a cómo obsesionar a los encarnados,
cómo realizar venganzas, manipular mentes, etc. Al parecer también se encuentran allí zonas especiales y específicas, como por ejemplo los llamados valles de los suicidas, donde se concentran las personas que cometieron ese atentado contra la propia vida llamado suicidio, o bien los valles de los drogadictos, donde se hacinan los que en vida cayeron en ese vicio. Es muy importante tener en cuenta, si alguna vez se sienten desesperados y creen que poniendo fin a su vida terminan con sus problemas, que es un tremendo error, ya que no se pone realmente fin a nada. Es más, se inicia un periodo que para cada uno es distinto, donde el pensamiento de la persona se queda, por así decirlo, cristalizado o congelado en el momento de la muerte. Es decir, el que se pega un tiro siente como la bala atraviesa su cuerpo una y otra vez, sin fin. El que toma pastillas para morir nota como su estómago se retuerce de dolor continuamente. El que se tira al tren o al metro experimenta el destrozo de su cuerpo una y otra vez. El que se precipita al vacío vuelve a sentir la aproximación al suelo y el choque con todo el dolor resultante innumerables veces. Además, el suicida tiene un problema extra añadido: lesiona su perispíritu, cosa que no sucede en otros casos similares, pero que no sean autoprovocados. Para entenderlo mejor, una persona que cae al metro fruto de un accidente no pasa nada, es decir, su perispíritu no se lesiona, sigue estando entero. Cuando pasa al más allá, su cuerpo astral está entero. En el caso del suicida, que se tira voluntariamente al metro, su perispíritu queda tan lesionado que cuesta mucho recomponerlo en el plano espiritual y muchísimas veces tiene que reencarnar de manera obligada en un cuerpo muy deficiente para recuperar ese perispíritu. Pues bien, en esos valles de los suicidas se encuentran todos los que han cometido suicidio. Imagínense el dolor, la rabia, la decepción y frustración de esos espíritus que pensaban que la vida solo les daba problemas y que con la muerte se acababa todo. En ese umbral medio existen fortalezas, castillos y ciudades enteras donde los espíritus malvados hipnotizan, abusan y atormentan a multitud de espíritus que deambulan por el umbral inicial y el umbral medio. Allí llega también la acción de los buenos espíritus, que intentan liberar a aquellos en los que ya se encuentran signos de rehabilitación espiritual, y para ello organizan batidas en las ciudades de esa zona umbralina para rescatar a los que merezcan, por su cambio de patrón vibratorio, ser asistidos. De allí parten caravanas para puestos de socorro que existen en esa zona y en el umbral inicial, y los espíritus recogidos, una vez recuperados y depurados, pueden dirigirse a las colonias espirituales que están en otros planos o esferas superiores. Por último, tenemos el llamado umbral profundo, también llamada zona tenebrosa o de las tinieblas, situado en la zona espiritual del interior de la Tierra, un verdadero inframundo, donde se sitúan los espíritus más malignos y crueles. Un infierno, por así decirlo, donde existen laboratorios especiales donde se cometen las mayores atrocidades contra otros espíritus y donde se sitúan los cuarteles generales de las organizaciones de espíritus de las tinieblas, que han estado durante muchísimos años terrestres sumergidos en el mal. Allí que preparan pues toda clase de aberraciones dirigidas a los encarnados y desencarnados. La ayuda de los buenos espíritus se hace muy difícil allí, por la densidad vibratoria extrema en esa zona, pero aún así, lo mismo que en la Tierra trabajan los comandos especiales, hay comandos de espíritus buenos que consiguen llegar para rescatar a aquellos que muestren algún cambio positivo en su patrón vibratorio. En multitud de libros mediúnicos se comentan historias correspondientes a ese famoso bajo astral o umbral. Algo muy importante: no debemos olvidar que los habitantes del umbral son espíritus infelices que merecen toda nuestra caridad. ¿Quién sabe cuántas veces nosotros mismos no habremos permanecido en esa zona y por cuánto tiempo? Por lo que no debemos tratarlos como demonios, nunca, sino tener un pensamiento de comprensión hacia ellos y pedir a Dios por ellos, sin dudar que algún día, en algún momento,
su espíritu se depurará y podrán alcanzar las mayores metas vibratorias. Como habrán podido apreciar a lo largo de esta charla, el umbral llega en círculos concéntricos desde las profundidades de nuestro planeta hasta la superficie del mismo, un área vibratoria que si no fuese por nuestro mal hacer y malos pensamientos, no existiría. Dios no ha creado ningún lugar para que nos atormenten o nos atormentemos. Simplemente es nuestro propio nivel vibratorio, fruto de nuestras acciones, pensamientos y sentimientos ejercitados por nuestro libre albedrío. Así pues, el día que la humanidad piense, sienta y actúe correctamente, no tendrá más cabida, no existirá más ese lugar de dolor, depuración y arrepentimiento. Como un consejo práctico, podemos tomar estas sencillas pautas. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y los ateos, aquellos que no acepten ningún tipo de divinidad, no se preocupen. Amar a Dios es amar y cuidar todo lo que nos rodea, seres vivos y naturaleza al completo. Así que no necesitan pensar en un ser específico que vaya en contra de sus convicciones, ni pasar por el aro de ninguna iglesia determinada, ni seguir sus rituales ni fórmulas. Nada de esto último tiene tanto poder como respetar cualquier tipo de vida y cuidarla con amor. Y ahora, para compensar un poco su amable atención conmigo, les invito a hacer un pequeño ejercicio de relajación. Pongan las manos en sus rodillas y cierren los ojos si así lo desean. Si prefieren tenerlos abiertos, háganlo, como se encuentren más cómodos. Respiren profundamente, muy profundamente. Noten cómo el aire entra en ustedes. Mientras respiran, noten el tacto de lo que tocan sus manos, bien sea la tela o la propia piel. Déjense llevar por el pensamiento hacia un lugar muy bonito, como un valle con un paisaje maravilloso al fondo. Siéntense encima del césped verde y fresco y respiren muy profundamente. Noten el aire fresco y la brisa que corre por el valle. Cierren mientras están sentados sus ojos e intenten ir al centro de ustedes mismos mientras cuento hasta 3. 1. Respiren profundamente. Intenten ir a su interior como si fuesen por una escalera sin peligro, sin riesgos. Bajen suavemente, casi flotando. 2. Sigan bajando suave, muy suave. Respiren muy profundamente. 3. Ya han llegado a un punto central donde pueden descansar. Noten su cuerpo relajado. Sus piernas les pesan. Sus manos les pesan. Sus párpados se cierran. Pesan mucho, 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 cada vez más. Respiren muy profundamente y disfruten de esta mágica sensación de liberación y de relajación. Si así lo desean, piensen en sus buenos espíritus guías que se encuentran a su lado. Noten sus buenas vibraciones y cómo les llegan. Perciban una onda azul que entra en ustedes por su coronilla y baja por su cerebro, su paladar, su garganta. Según va pasando, va curando y limpiando, eliminando cualquier posible intranquilidad o malestar que puedan ustedes tener. Llega a su tórax, sus brazos, sus manos, los dedos de sus manos, el pulgar, el índice, el medio, el anular, el meñique. Respiren muy profundamente. Noten esa sensación de limpieza y bienestar que pasa por su estómago. Llega a sus muslos, sus rodillas, sus piernas, los tobillos y los pies, a los dedos de los pies. Va pasando por todos ellos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora están completamente iluminados
y llenos de esa onda azul que les hace sentirse muy bien, magníficamente bien, sin ningún temor a nada, muy bien, cada vez mejor y mejor. Disfruten de este momento, sigan en sintonía con sus espíritus guías, pidan que puedan vivir y hacer las cosas correctamente, para que al llegar su última hora en la tierra puedan ir hasta la luz, para que no tengan que invertir ningún tiempo en ese umbral. Imitan pensamientos de amor desde su interior. Vivan tranquilamente este momento. Es suyo. Respiren muy profundamente. Nótense libres, como si un peso grande, muy grande, hubiera desaparecido en su ser. Den las gracias íntimamente por la ayuda que reciben en este momento y en todos los de su vida, por todas las cosas buenas que tienen y que han tenido. Ahora van a subir desde su interior de 3 a 1. 3, vayan subiendo muy despacio, van flotando, se sienten muy bien. Respiren profundamente. 2, suban más y más. Respiren profundamente la brisa del valle. 1, paren. Abran los ojos en el valle, solamente en el valle. Se levantan y caminan tranquilamente. Respiren profundamente una vez más. Vuelvan al presente. Están sentados en su silla, con las manos en las rodillas y se sienten bien, muy libres, perfectamente bien, como si hubieran recibido un baño de luz y claridad. Ahora a la cuenta de 3 podrán abrir los ojos. 1, 2, 3, abran los ojos. Señoras y señores, muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Muy bien, ¿qué tal? ¿Despiertos todos? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí hay? Hay una cosa que me preocupa y es que Dígame. cuando dicen el espíritus que poseen a personas que les hacen que beban, que se metan en la droga, que hagan a lo mejor alguna violación, que les conviertan en personas que luego tienen que pagar por lo que han hecho y han sido inducidos por los espíritus. ¿Me preocupa eso? No, me preocupa porque entonces no sabemos realmente si son malvados ellos o solamente... Si un espíritu se posesiona de alguien, es porque ese alguien abre una brecha en su interior y le deja entrar. Es decir, por ejemplo, en Brasil se hace mucho lo que se llaman trabajos espirituales, ¿no? La gente va a unos centros, también aquí en Madrid, la santería cubana, en fin, hay muchos lugares donde va gente que dice, quiero pues que me quiten el mal de ojo, o quiero hacer daño a fulanito o a menganita porque me interesa. Entonces, la persona, el medium, que cobra por hacer eso, tiene espíritus que le ayudan a hacer el mal, por supuesto. Pero si la persona a la que va dirigida no tiene ninguna brecha, no es una mala persona, no tiene cosas malas, es imposible hacerle daño. Y ellos lo saben. Dicen, no, mire, este dinero a veces lo cogen y no hacen nada. Pero la mayor parte, si son un poco honestos, dicen, no, mire, para esa persona que usted me dice, lo siento, no, en este momento no puedo hacer nada. Es decir, si uno no abre la brecha, ellos no entran, ¿no? ¿De acuerdo? No es como el ladrón que le abre la puerta acorazada de su casa y entra, sino que esto, si usted no le abre la puerta, no entra. Mucho en la iglesia a veces se han parado en eso. Sí, es que ha cometido estos errores, estos asesinatos y tal, pero inducido por el diablo. Claro. Y el diablo está en todos sitios, según ellos. O sea, además creo que está. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí. Un segundito primero, sí. ¿Qué tiempo de estancia en cada uno de esos grados que nos has dicho? ¿Tiempo humano? Nadie lo sabe. Más o menos.
Hay personas que pueden estar miles de años, hay personas que están cientos de años, hay personas que están años, etc. Semanas, segundos, minutos. No tenemos la tabla de los horarios de eso. Pero vamos, que uno puede aspirar a elevarse un poquito, aunque sea un poquito, ¿no? El tiempo en el más allá no es como acá. Aquí nos movemos por el reloj, el sol, en fin. Las horas, el día, las horas del día. En el más allá eso no tiene nada que ver. El tiempo es distinto, es otra dimensión. El tiempo no tiene nada que ver. Un segundo allí a lo mejor son 100 años de aquí. Por así decirlo, no es que equivale, ¿eh? No lo tome al pie de la letra porque no se puede tomar al pie de la letra. ¿Correcto? Correcto. Por favor. Sí, esos espíritus en el bajo astral de los que he hablado, que inducen, están ahí un poco detrás para sentir la sensación. Ellos no tienen otros espíritus que les ayuden o que no tienen ellos posibilidad o están siempre así o no cambian o... Como he dicho, siempre hay buenos espíritus que están pendientes y si baja, es decir, si cambia su patrón vibratorio, si se arrepienten de lo que han hecho, un asesino puede estar allí X años nuestro, por no decir un tiempo. Si ese asesino llega a un momento que siente un remordimiento sincero por lo que ha hecho, hay espíritus buenos que están pendientes de esos cambios y entonces, como he dicho, les ayudan y les llevan a puestos de socorro. O sea que sí reciben ayuda siempre. Lo que pasa es que unos tardan muchísimo tiempo y otros tardan menos. Depende de cada uno, como aquí, ¿no? Aquí la persona que está en la cárcel puede ser, digo la cárcel, el que hace un mal puede ser que se arrepienta al minuto de haberlo hecho o puede ser que en toda su vida no se arrepienta de lo que ha hecho. En el otro lado es igual. ¿De acuerdo? Sí. Usted en toda su experiencia es orientadora como psicólogo clínico que experimenta en sus pacientes más enfermedades del alma quizás que más enfermedades de tipo cognitivo. ¿O cuál es su experiencia? La experiencia siempre se limita al ámbito clínico, al ámbito de la tierra, ¿no? A pesar que yo sepa que las enfermedades son del alma, no del cuerpo, ¿no? Pero el tratamiento es terrenal, digamos. Pero reciben muchas enfermedades del alma en este caso. Todas, casi todas. Casi todas. Repercute más en Todas las enfermedades, salvo que te atropelle un coche o tengas un virus, una bacteria, realmente todas las enfermedades son enfermedades del espíritu. Porque lo hacemos mal o porque venimos con ese karma o porque tenemos que curarnos de alguna forma. Pero eso no está en los tratados médicos ni psicológicos, o sea que es una opinión mía, ¿no? ¿Vale? ¿Quién? Sí, ¿cómo? No sé si me da cuenta. ¿Solo los seres humanos desencarnan? O sea, no me refiero en plan de que los animales y las plantas también desencarnen, sino ¿hay alguna posibilidad de que en alguna otra parte del universo haya algo con la misma vibración que los de la Tierra y se cuelen en esa banda? Por supuesto que sí. No solo desencarnamos los humanos, sería muy egoísta, desencarnan los animales. Y en el más allá también están, por un tiempo, no eternamente, los espíritus de los animales, ¿no? Los indios, cuando, en otras épocas, los indios del oeste, los auténticos americanos, cuando se encarnaban, tenían sus búfalos, tenían sus caballos ahí, naturalmente espirituales, no físicos. Otros planetas que tienen vida, por supuesto, que tienen su vida física y cuando mueren, no mueren como nosotros, sino de otra forma, también ellos tienen su espíritu. Se queda circunscrito a su... Se queda circunscrito a lo que es su, vamos a llamarle su lugar geográfico, por decirlo así. O sea, los de Venus no vienen al umbral de la Tierra, ni los de la Tierra vamos al umbral de Venus. Los de Venus tienen, por así decirlo, su propio umbral, o sus propios planos espirituales, ¿no? No se entremezclan unos con otros, ¿no? Si no sería bastante complicado, ¿no? Como se puede imaginar. ¿Contestada la pregunta? Sí. Dígame. Es cierto que cada uno de nosotros, no solo porque somos elegidos, o Jesús, Buda, o esto, cada uno de nosotros tenemos aquí, hemos venido por una razón, por una labor, tenemos una misión en la tierra, cada uno de nosotros.
¿Qué misión cree que tiene usted? Todos venimos con una intención, lo que pasa es que no nos acordamos. Todos venimos con la intención de mejorar. Esta tierra es como, ¿cómo le diría? Como si estuviéramos aquí para examinarnos, para pasar un test. En el más allá es donde vivimos realmente. Venimos a esta tierra, nosotros los terrestres, los humanos, venimos un corto espacio de tiempo, desde unos minutos hasta a lo mejor 100 y pico años, es el tiempo que estamos aquí. Y ese tiempo tenemos que emplearlo, y lo sabemos, para mejorar. ¿Para mejorar qué? Nuestro espíritu. Para tener una vibración mejor. Para que cuando muramos podamos, digamos, subir de curso, ¿no? Sí. Por ejemplo, un recién nacido que no tiene tiempo a hacer un cambio, no sé, bueno, pues ese recién... nace, pues eso nace a como segundo muere. Sí, pero ese recién nacido viene con la misión de nacer unos minutos. Y a lo mejor viene con la misión de que los padres sientan X por él haber desencarnado. ¿Comprende? O sea, todo está unido. No hay... nada es por casualidad. Nada se deja al azar. Todo tiene una razón. Todo lo que nos pasa, todo lo que ocurre, no es que digamos, mira que bien, qué suerte tengo o qué mal me va. No, todo tiene una razón de ser. Lo que pasa es que nos cuesta muchísimo entender por qué. ¿Contestar la pregunta? Gracias. Sí. Pero cuando te das cuenta, a veces que te pasa que algún paciente tiene digamos, un problema psicológico y si este problema procede de un obsesor, ¿cómo te vas a reír? No puedes decirle, mira, tu problema está en esos términos. Lo más que puedo hacer es rezar por él. Ahora, aquí en la tierra tengo que ejercer como un profesional, ¿no? Claro. No pero puedo... digamos que los recursos, digamos, de la tierra, en este caso, son valiosos también. Los recursos siempre son valiosos. Ahora nosotros sabemos que hay multitud de recursos, ¿no? No los psicólogos, me refiero a los que conocemos un poco, creemos que conocemos algo, sabemos que hay más recursos, claro. Pero la práctica clínica hay que hacer la práctica clínica, ¿no? Ahí no puedes hablar de pajaritos de colores o de espiritualismo. Simplemente tienes que limitarte a lo que al paciente necesite y le venga bien. A las técnicas cognitivo-conductuales, psicológicas, en fin, para que la persona remonte, ¿no? Y en todo caso uno puede rezar por él aparte y decir que le ayude, pedir que le ayude, ¿no? Pero naturalmente no decirse más, ¿no? ¿Vale? Contestando la pregunta, señora. No se puede. No. Comprenda usted si yo le digo a alguien, vaya usted a lo mejor tiene un obsesor. Puede pensar que me encierren a mí. Lo comprende, ¿verdad? Claro, por eso. Bueno, de la primera respuesta que dio me quedó una razonable. Y era así. sí. Explicar que cuando alguien va a encargar el trabajo, por ejemplo, ha dicho, ¿no? Sí, un mal trabajo, ¿no? Un mal trabajo. Entonces, esa persona, cuando vamos a ver, cuando recibes encargo, ve a la persona que recibe el encargo. Los espíritus que le acompañan lo ven, se lo transmiten. Es un medio que trabaja con una banda X que le ayuda, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces digo por testimonios de esos mismos medios, ¿no? A mí no me ha pasado ni en nuestro entorno suele, en fin, nuestro entorno occidental no suele ocurrir eso, ¿no? O sea, de alguna forma la persona que cuando alguien habla ve a la persona que recibe el encargo. Lo ve el espíritu que le acompaña y le influencia o le dice, mira, aquí no tenemos nada que hacer, puedes ganarte tu dinero o no, pero aquí no podemos hacerlo, ¿no? Cuando van a encargar que llueva, ¿no? Y dicen, mira, si quieres sacamos radito, pero no está, ¿no? Es como si aquí en la tierra usted contrata a un sicario para que mate a alguien que está súper protegido. Posiblemente ese sicario le diga, mire, contrate a otro porque yo no puedo penetrar ese cerco de acero que tiene, ¿no? Es lo mismo, ¿vale? ¿Contestar la pregunta? Gracias. ¿Más preguntas, señores? ¿No más? Sí.
En la zona umbralina no hay color, no llega el sol. ¿Perdone? ¿No llega el sol a la zona del umbral? No, no llega. No llega porque la densidad es tan densa, tan baja. El sol existe en Londres, pero cuando hay niebla no se ve, ¿verdad? Allí es Londres con niebla, ¿no? ¿Ok? ¿Contestado? Sí. Perdón, sí. Sabemos que en el umbral concretamente hay bandas organizadas que se dedican un poco a molestar a la gente, ¿no? Por revancha o por todas estas cosas. Cuéntanos un poquito de eso que tienes. Lo he explicado en la conferencia, o sea que en el umbral medio, en el inicial también los hay, pero vamos, en el medio y en el profundo hay organizaciones de malos, lo mismo que hay aquí. Lo mismo que aquí tenemos organizaciones de corruptos que esquilman los países, organizaciones criminales como la mafia o como otras muchas, que lo que se dedican es a extorsionar, a robar, organizaciones que lo que hacen es pues intentar que los niños o los adolescentes tomen drogas para tener luego sus clientes, organizaciones que transformadas en credos o sectas de cualquier clase lo que hacen es sacar el dinero de la pobre gente que ingenuamente cae en sus manos. Lo mismo esa gente cuando desencarna están allí y también forman sus organizaciones, sus bandas. ¿Para qué? Pues para seguir haciendo lo mismo que hacían aquí, solo que sin cuerpo físico. Lo hacen con los desencarnados y también con los encarnados que pueden. Es decir, siguen haciendo el mal. ¿Por qué? Porque todavía no son buenos, por decirlo así. Entonces su patrón vibratorio es bajo. Con el tiempo ya hemos dicho que todos pueden llegar a tenerlo más alto, más elevado, y entonces dejan de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque no les interesa. Lo mismo que eso es muy fácil. Cualquiera de ustedes, como yo, hemos sido niños, ¿no? Cuando éramos niños nos gustaba un juguete, teníamos muchísima ilusión por algo, y es algo que, en fin, ocupaba a lo mejor el día entero. Luego, cuando crecemos, tenemos hijos o tenemos nietos, jugamos con ellos un ratito a esos juegos, vemos la ilusión que tienen, pero para nosotros ya no significa lo mismo. Es decir, ya no estamos volcados todo el día con esa muñeca, con ese juguete. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado. En el más allá pasa lo mismo, ¿no? Cuando evolucionas ya, algunas cosas no te llaman, ya pierden interés. ¿Ok? Muchas gracias. Sí. ¿Todos los espíritus evolucionados han pasado alguna vez por el bajo astral para llegar a la evolución? No tengo, digamos, un registro de eso para poder contestar, ¿no? No lo sé. Es decir que todos han pasado, todos no han pasado. Para que haya luz, No necesariamente, ¿no? Claro, pero no se sabe, es decir, no es algo que haya un registro total que diga, pues mire, sí, ha pasado un 79% y un 2% se han quedado entre medios. No, lo sabemos en líneas generales. ¿Vale? Sí, por favor. Si pueden salir del bajo astral así libremente. ¿Salir? ¿En qué sentido? O sea, aquí, venir aquí. O sea, los del bajo astral. El bajo astral está aquí. El inicial está aquí, como he dicho. Está en la superficie de la Tierra. Aquí mismo donde estamos, posiblemente, Dios quiera que no haya muchos, pero posiblemente hay algunos que otros, o algunos que otros. Están aquí, claro que están aquí. Solo que están separados por leyes vibratorias. Nosotros somos tridimensionales, tenemos nuestra vibración, parece que somos de carne y hueso y lo somos, ¿no? Somos consistentes. Si mirásemos con un microscopio electrónico, veríamos que todo se está moviendo. Esto que es madera, que decimos es una materia inerte, no está inerte, todo se está moviendo. Mi mano, que parece que es sólida, se está moviendo. Si lo viéramos de otra forma, todos son ondas, todos son vibraciones. Solo que para nuestra vista, nuestros sentidos, nos da una sensación de solidez. Pero esa solidez en realidad no existe. ¿De acuerdo? Entonces, en función de la vibración va todo. Es la ley que rige el universo. ¿Lo ve? Sí. A ver,
Sí, perdón. ¿Le han permitido a esos espíritus, mientras se encuentran en esas frecuencias vibratorias, encarnar? Perdone, ¿puede precisar más? Los espíritus que habitan ese bajo astral, ¿no? Sí. Y tienen ese ámbito de influencia, ya sean espíritus más débiles o que simplemente se asocian para promover el mal. ¿Les es permitido, mientras se encuentran en ese estado vibratorio, encarnar? Mientras se encuentran en el umbral es difícil, pero si antes de ir al umbral algunos y otros después de estar en el umbral, sí se ven obligados a reencarnar, o bien reencarnan de forma voluntaria. O sea que la reencarnación no es que venga cuando estamos en el séptimo plano, no. La reencarnación puede venir realmente cuando un espíritu no va al umbral, va a un lugar que es automático para él, digamos que es muy bajo. Y ahí posiblemente algunos pueden reencarnar compulsivamente, obligatoriamente, porque no tienen más remedio, no hay otra forma de que se recuperen, por así decirlo, ¿no? Y luego, digamos, cuando están asistidos o están en puestos de socorro o en colonias espirituales, que están en otros planos un poco más elevados, ahí la gente sí se plantea reencarnar. ¿Por qué? ¿Por qué reencarnar, según dicen todo lo que hemos podido investigar al respecto? Porque al reencarnar en la Tierra se adelanta más. Es decir, todos los espíritus nos crean para que evolucionemos. Pero el encarnar en la Tierra, la reencarnación, por X años, o lo que sea, nos vale para ir más rápido, para evolucionar más. También se puede estar en el más allá, se puede permanecer sin reencarnar y evolucionar. ¿Cómo? Ayudando a los demás, haciendo otro tipo de funciones y de tareas, pero la manera más rápida de evolucionar es encarnar en un cuerpo físico. ¿Contestada la pregunta? Gracias. ¿Más preguntas, señores? Sí. Una persona que es medium y no lo sabe, el no desarrollar esa mediunidad le puede provocar algún problema psicológico. Casi todos. Dese cuenta lo que es que usted fuera medium y aquí ahora mismo me está viendo a mí y está viendo a 30 más que se mueven, que les hacen cosas, que se burlan, otros que andan entre ustedes, otros que le tocan el pelo. ¿Cuánto aguantaría eso? Imagínese eso. El cine se ha hecho eso. ¿Perdón? El cine se ha hecho eso. Sí, en el cine se han hecho muchas cosas, ¿no? Lo comprende, es decir, si la persona que es medium y no lo sabe y no se entera, lo primero, si va a un psiquiatra, lo primero que le dice es que tiene algún tipo de esquizofrenia, ¿no? Inmediatamente le pone con antipsicóticos. Usted ve cosas que no existen. Usted oye cosas que no existen. Usted está mal. Usted tiene un trastorno mental, posiblemente, de tipo esquizoide. Así que directamente vamos a medicarlo. ¿Estas personas se podrían desarrollar esa mediunidad? Por supuesto. Pero para eso tiene que saber que existe, tiene que interesarse, tiene que buscar, investigar. Depende en qué lugar esté, en qué país, depende de su entorno. En el nuestro, pues puede investigar y ver que hay teorías espiritualistas, espíritas, en fin, personas o centros o lugares que le pueden ayudar a decir, no, realmente no estás loco, realmente hay muchos locos como tú, es decir, esto pasa, ¿no? Ahora imagínese que eso le pasa en Egipto, en lugares donde no se tolera en absoluto esto, ¿no? Y que esa persona es medium y de esas cosas. No puede decirlo porque no solamente le van a dar al operador, igual le corta la mano o el cuello. ¿Y cómo se invita a recorrer ese camino? ¿Perdón? ¿Cómo se puede evitar recorrer ese camino? Bueno. Ese de descubrir la persona que es medium. ¿Cómo se puede evitar? No, al revés. Informándose. ¿Cómo se puede ayudar a ella? Ayudar, pues investigando ella misma, esa persona, leyendo, instruyéndose, sabiendo por dónde puede ir, preguntando se llega a Roma, ¿no? Pero si se rehuye de eso sistemáticamente. Si rehuye eso sistemáticamente, seguirá habiendo espíritus hasta el día que muera, ¿no?
y no sabemos las consecuencias, pues generalmente malas, porque eso acaba por trastocar y por perturbar de alguna forma lo que es la cognición normal de la persona, como podemos entender. ¿Algo más? Sí. Yo en primer lugar tengo que dar las gracias por la conferencia. Es muy esclarecedora. De nada, hombre. Muy esclarecedora. La única pequeñísima parte que hay es que tú lo explicas muy rápido y entonces quizás no nos quedamos con todo, pero es muy esclarecedor. Y te tengo que dar las gracias. Esa es una de las cuestiones. Otra es, hablabas de los espíritus que hacen el mal. Yo pregunto, ¿por qué hacen el mal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les lleva a hacer el mal? ¿Qué sentimiento les lleva a hacer el mal? ¿Qué te lleva a ti a hacer el mal? ¿Qué me lleva a mí? A hacer el mal. Claro. Pues un sentimiento que tengo de hacer daño, pero ¿por qué? ¿Será porque disfrutan? Lo mismo que tú, y que yo, y que todos estos señores. Lo mismo. Cuando pasa la frontera sigue siendo igual. No te haces más malo, no dices, he sido medio bueno en la tierra y ahora voy a ser malísimo. O he sido muy malo y ahora voy a ser un santo. No. El santo sigue siendo un santo, el malo sigue siendo malo. Por X tiempo, ¿no? Digamos. Pero ya no tienes el efectivo de, ¿En efectivo? de conseguir dinero, de conseguir éxitos, de conseguir cosas. Porque aquí en la tierra ¿Cómo que no? No matas. ¿Cómo que no? Igual que aquí. ¿Ah, sí? El avaro sigue pendiente de sus riquezas. El que ve cómo los hijos o los sobrinos o el Estado dilapidan su dinero, sufre inmensamente, porque todavía sigue pensando que es dinero. Incluso en el umbral, en algunos sitios, según algunas relaciones mediúnicas, los espíritus avaros cogen la tierra y piensan que las piedras y el barro es oro. Y llevan encima en sus pobres vestidos raídos, llevan el barro diciendo, mira cuánto oro tengo aquí, me voy a llevar a mi codo, tengo oro. Siguen pensando igual. No cambia nada. Cuando morimos no cambia nada. Seguimos siendo los mismos. Parece difícil de tragar, de digerir. Seguimos siendo igual. Si a usted le gusta el dinero, cuando muera le seguirá gustando el dinero. Y se irá a un banco. Y estará disfrutando cuando el director abre la caja. Y cuando ve montones de billetes. Y se irá a una joyería si le gustaban las joyas. Y estará encantada de poder los diamantes, las perlas. Ahora eso no dura siempre, como hemos dicho, ¿no? Pero seguirá con las mismas tendencias que seguía aquí. ¿Vale? Hay perjuicio por los espíritus. ¿Perdón? Hay perjuicio para los espíritus que van a un banco a ver el dinero o la joyería de los... Que si hay perjuicio. Sí, se están perjudicando en esta actividad. Si sigues haciendo el mal, tu perjuicio es que no mejoras. Tu nivel vibratorio sigue igual. Por tanto, si tu nivel vibratorio sigue igual, no te auxilian, no te ayudan y puedes seguir allí indefinidamente, por el tiempo que sea, ¿no? Ese es el real perjuicio, ¿no? Que tú no estás bien, ¿no? Es como si una persona está en un hospital y no quiere medicarse o no quiere que le hagan nada y sigue mal, y sigue mal, y sigue mal. Pues sigues mal, ¿no? Si no quieres que te pongamos medicación, seguirás mal, te dolerá. Da lo mismo, yo no quiero inyecciones. Que te duela. Es igual, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Bien? Perdón. Me ha gustado mucho la conferencia, pero... Muchísimas gracias, porque es un rollo, o sea que... No, para mí no, por lo menos, ni creo que para nadie. Mire, si a su consulta fuera un médium con ese problema y usted no pudiera explicárselo como ha dicho, para usted sería un problema también, le crearía eso un problema. Si usted a la persona que va y le dice que ve muertos y tal, si usted no puede decirle en ese momento, explicarle lo que pasa, para usted como espírita me imagino que le quedará un problema, ¿no? No, en absoluto.
es el libre albedrío de esa persona. Yo puedo, de alguna forma, indicarle algo si veo que es una persona que puede, de alguna manera, entenderlo. Ahora, si es una persona que no lo puede entender, yo no puedo forzar su voluntad de ninguna forma. Luego, por tanto, yo nunca me siento culpable, porque actúo respetando la libertad de los demás. No, yo me refería que a lo mejor si usted le pudiera hablar de una manera más clara, esa persona podría a lo mejor... Usted lo ha dicho, sí. Si yo pudiera hablar sí. De una manera más clara. Vale. ¿Los espíritus tan malignos no se vuelven a reencarnar para ir mejorando? Pueden hacerlo, sí. ¿Si ellos quieren o porque no...? No, la reencarnación no siempre es porque uno quiera. Hay muchísimas veces que nos mandan como un cohete a reencarnar. No siempre nosotros escogemos y decimos, a ver, quiero reencarnar y además me encantaría hacerlo en La Moraleja. Y con una familia de posibles. Pero que nadie te manda, te vas a ir a reencarnar, o decir, tú vas a ir a reencarnar. Algunas veces sí les mandan, como creo que he comentado a otra persona por ahí. En algunos casos sí hay una reencarnación compulsoria. ¿Por qué? Porque vamos a decir, son espíritus tan destrozados, tan malos, tan perturbados, que necesitan una reencarnación para que para su propio perispíritu. El suicida, el terrorista de cualquier especie, que coge las bombas, se las pone, ¡pum!, mata a 300, a 20, a 2 o a medio, y él se mata también. Ese terrorista, cuando llega al otro lado, no tiene 75 vírgenes, lo que tiene es su perispíritu hecho polvo, hecho trizas. Tanto que muchas veces tiene que volver compulsivamente a reencarnar en un cuerpo deficiente, muy deficiente la mayor parte de las veces, para que ese perispíritu se recomponga. ¿Lo entiende? Muchas gracias.